hay veces que sencillamente las personas o nosotros no entendemos lo que la Escritura nos dice. ¿Qué dije? Okay. Sometimes people don't understand that the Bible said. El problema no es que no entiendan lo que la Escritura dice. The problem no is that person don't understand that is right or the Scripture said. El problema real es que no obedecen lo que sí entienden. Porque si yo entiendo lo que dice, lo poquito que dice, se entiende, pero no obedezco a lo poquito, ¿cómo el Señor me va a mostrar más? Si no obedezco a lo poquito. Vuelvo a decir entonces, hay veces que yo no entiendo la Escritura y puedo soltar el libro y decir, ay, yo no lo entiendo. Pero el problema no es ese, el problema es que no hago conforme a lo que la Escritura dice y que sí entiendo. ¿Ya? Entonces no es un problema de comprensión, es un problema de obediencia, de sumisión. No, más de algún hermano o hermana, un hermano en particular decía que estaba enojado con su esposo o esposa, decía, yo no entiendo por qué la Biblia, Dios dijo que es una obligación amar a su esposa. Estaba enojado con su señora. Yo no entiendo por qué la Biblia dice que es un mandato amar a su mujer. No, yo no comparto eso. No estoy de acuerdo. Él entendía que la Biblia dice ama a tu esposa, pero no quería obedecer. Más de alguna hermana me ha dicho con un librito que escribí, fíjense lo que me han dicho, cuando dice que debo someterme a mi esposo, no, ahí sí que no. A someterme a no, porque si yo me someto a mi marido, esta casa no avanza para nada. Entonces, parece que no entienden lo que es someterse. Sí, nos pasa. La Biblia dice, ama a tu esposa. La Biblia dice, sométete a tu mujer. No dice sométete a tu mujer. Dice, mujer, sométete a tu marido. Y ambos dicen, ¿cómo yo de amar a mi esposa? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la mujer ha de someterse al marido? Como la iglesia al Señor. Esos son los órdenes. El problema no es que no entiendas la Biblia, el problema es que no obedeces lo poco que entiendes la Biblia. Vuelvo a decir, el problema es que no entiendas la Biblia, es que lo que entiendes no lo obedeces. Es simple. Cuando obedezcas lo que sí entiendes, el Señor te va a mostrar más cosas. Pero si eres desobediente a lo que entiendes, ¿cómo pretendes que el Señor te muestre más? Vas a ser más desobediente. Entonces tú me puedes decir, no, es que yo tengo problemas de comprensión. No, lo que tú tienes es problemas de obediencia y de orgullo. ¿Ya? No es problema de comprensión, porque en la medida que obedezcas a lo que entiendes, te van a mostrar más cosas. Hermana, hermano, otra vez le voy a decir esto, con cariño, con amor, con aprecio. No me digan más que no entiende. Porque yo de inmediato voy a pensar en mi cabeza, es que lo que entiende no lo obedece.
¿Ya? ¿Do you understand me? Tengo dos temas en mi cabeza. Un tema es seguir con nuestro libro de Hebreos. Pero voy a hacer un resumen de Hebreos. Y particularmente vamos a irnos a Hebreos capítulo 10, versículo 23. ¿Qué hemos estado haciendo con la carta de los Hebreos? La carta de los Hebreos la hemos estado estudiando desde el capítulo 1. Y hemos ido avanzando capítulo a capítulo. Y que pudieran parecer los temas similares a los de la clase bíblica, pero en realidad los de la clase bíblica, lo que ocurrió hoy día respecto a la clase, cuando hablamos del hijo pródigo, terminamos haciendo aplicaciones de Levítico al hijo pródigo. Y el tema no era el hijo pródigo, pero terminamos hablando del hijo pródigo viéndolo a través del Levítico. Lo que pasa es que Hebreos, particularmente cuando lo estudiamos, ahora se nos encienden más luces del Levítico y poder decir, por eso el escritor dice esto. Amén. Así es, hermano. ¿Ya? Entonces, lo que parece repetitivo, lo que estoy diciendo o haciendo, en realidad lo que yo he estado haciendo es estudiar Hebreos desde el capítulo 1 en adelante. Y hemos estado en el capítulo 10 ahora. Ahora vamos al versículo 23. Fíjese lo que dice el texto. Mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Por qué tú tienes que ser perseverante en algo? ¿Por qué tú tienes que no fluctuar en tus decisiones? ¿Por qué tienes que seguir avanzando a pesar de los problemas? Fíjate la razón del versículo 23. Hay un porqué. ¿Por qué? La razón de por qué tú tienes que mantenerte firme y avanzar constante y perseverante es una sola. ¿Tú sabes por qué los coreanos llegan a ser los mejores en el área en que ellos trabajen? Porque son constantes, persistentes, se mantienen. Mi esposa tenía una colega coreana. Mi esposa tiene una habilidad especial. Y tiene una habilidad especial con sus manos y con su arte para hacer dientes. Yo creo que es la mejor. De verdad, creo que es la mejor. Pero la coreana la vio y vio que hacía cierta cantidad de trabajo. 20. La coreana hacía 15. Y la coreana, ¿sabes cuánto empezó a hacer? 21. Y mi esposa, con un poquito más de esfuerzo, hizo 21, 22, pero no por competir, sino porque estaba simple. Y entonces la coreana vio que estaba haciendo 22 y ahora empezó a hacer 25. Y empezó a ver y a imitar cómo lo hacía. Quizás la coreana no tenía la habilidad que ella tenía, pero fue constante, perseverante, porque sabía que podía lograrlo y no se dio por vencida hasta que logró con esfuerzo hacer lo que ella hacía y más. Interesante. Pero ahí el coreano cae en un pecado que es de orgullo, ¿ya? Porque ellos no pueden ser menos que los demás, porque su raza, su ser interior, es como tienen que ser los mejores. Y lo mejoran todos, pero desde el orgullo. Pero aquí la razón para ser perseverante, ¿cuál es? Fíjate, porque tu Dios es Dios fiel. Y la fidelidad de Dios la vas a ver cuando te empieces a hundir en el mar
de las circunstancias. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando ya no hay sustento en tus pies y que ya te estás hundiendo, ahí puedes clamar al Señor y decirle: Señor, sálvame. La fidelidad de Dios no se percibe, aunque deberíamos percibirlo, cuando todas las cosas andan bien. No nos damos cuenta. No me doy cuenta de que tengo un problema en mis riñones hasta que los riñones me empiezan a doler. Cuando todo anda bien, no tengo problema. Empiezo a tener problemas cuando las cosas andan mal. Y ahí recién, cuando me empiezo a hundir, me acuerdo de quien me hizo caminar sobre las aguas fue el que me puede rescatar. Ya sea en tu problema de matrimonio, ya sea en tus problemas con tus hijos, ya sea en tu problema financiero, ya sea el problema con... Bueno, yo no tengo ese problema, ya no tengo suegra. Ya sea un problema con tu suegra. Cualquiera sea el problema. Ahí tú te das cuenta de algo simple, la razón de por qué tú tienes que perseverar sin fluctuar es porque Dios es Dios fiel. La fidelidad de Dios es lo que sustenta tu vida. Siempre ha sido así. Siempre. Siempre. A pesar de ti misma, a pesar de ti mismo, la fidelidad de Dios es la que te ha dado los dones que tienes. La fidelidad de Dios te ha dado todo lo que tienes. A todo esto, ¿no mereces la esposa que tienes? Es por gracia. Could you translate this sentence, please? Yes. In first person. Ella es demasiado para mí. La esposa que yo tengo es demasiado para mí. Es por gracia. Los hijos que tengo no los merezco. Es por gracia. Porque Él ha sido fiel. El hijo que tuve en mis brazos y que me hizo crear musculatura, no lo merecía. Fue por gracia. Y entonces es esencial entender por qué Él es fiel. Pero algo más importante que no debo olvidar son las promesas de Dios, hermanos. Porque fidelidad y promesas van juntos. Pero acá es importante entender esto. Si tú no lees la palabra, si no escudriñas la palabra, tú necesitas promesas de Dios. Tu corazón debe llenarse de las promesas de Dios para tu vida. Tu corazón debe llenarse de lo que Dios ha dicho. Habitamos en el mundo del lenguaje. Lo que nos decimos. No, me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal. Me va a ir mal. Si tú te dices eso, estás diciendo mal de ti, maldiciendo. Y preparas tu cabeza para la caída, pero para quedarte caído. Pero si tú piensas en las promesas de Dios, en las promesas de Dios para tu vida, y que esas promesas se sustentan en la fidelidad de Dios, entonces en las circunstancias difíciles que estás atravesando y vas a atravesar, vas a clamar: Señor, sálvame. Vienen circunstancias difíciles.
Hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Uno sufre cuando es niño por la temperatura, porque se golpeó la cabeza, porque no come o porque come mucho. Uno sufre por su niño, pero después sufre por otras cosas que uno no tenía en mente que iba a sufrir. ¿Ya? Cuando aprendí a ser papá de niños ya tan grandes, o a veces no llegan. Y uno tiene que aprender a vivir sin nietos. Otros tienen que aprender a vivir con nietos. Y otros se van a buscar a los nietos a otras ciudades. Y cuando los nietos se van de esas otras ciudades, se regresan. Entonces, pero hermanos, fíjense, es esencial entender esto. Las promesas de Dios se aplican a todas las áreas de la vida. A todas. Y tenemos que entender los tiempos no tan fáciles, tan difíciles. Pero, ¿qué es lo que nos hace mantenernos en pie y continuar en pie a pesar de las circunstancias difíciles que vamos a atravesar, a pesar de las lágrimas que pudieras derramar, a pesar de todo lo que vas a vivir, a pesar de todo lo que viene? Lo que te hace permanecer firme es la promesa de Dios y su fidelidad. Sus promesas son las que te hacen permanecer firme cuando el día malo llega. Porque en ausencia de aquella fidelidad, de aquellas promesas, de aquella realidad de que Dios ha hablado y nos ha sustentado, lo único que pasaría es que nos desarmaríamos completo. Hermano, hermana, y esta es una insistencia, parece irreal, pero no. La esperanza tuya está basada en la fidelidad de Dios y sus promesas. Y eso tienes que entenderlo. Que la esperanza no es una cosa que tú tocas. Es una cuestión de adentro, espiritual, y que tiene que ver con sus promesas. Pero tiene que ver también con conocer quién es este Dios. Fíjense, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Este es tu Dios, este es tu Jesús y tu Salvador. Él, hablando de Jesús el Cristo, siendo el resplandor de su gloria, hablando del Padre. Y fíjense, cuando yo enciendo la luz solamente veo el resplandor de esa luz. Y la luz y el resplandor es básicamente, no lo puedo separar. Bueno, Jesús, el Cristo, es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, la imagen exacta de su naturaleza. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. ¿Y por qué algunas personas piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios lleno de ira? Es porque hacen cherry picking. Agarran unos versículos y completan un cuadro diciendo, ¿no ves? ¿Te das cuenta? Aquí están las características de este Dios que tú me dices que es un Dios de amor. No. Lo que pasa es que cuando tú te colocas a impedir el actuar redentor de Dios, cuando tú quieres impedir que las promesas de Dios actúen sobre un grupo de personas, esas promesas de Dios van a actuar en contra tuyo y a favor del grupo de personas a las que Dios les prometió. Y Dios prometió que iba a liberar a Israel de Egipto. Egipto se opuso.
¿Qué crees que Dios va a hacer con Egipto? Mientras más sea la oposición de Egipto, Dios va a seguir avanzando en cumplir sus promesas de redención. La oposición frente a la fidelidad redentora de Dios va a tener consecuencia sobre la vida del que se opone, sufrimiento. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento, el que ha visto a Cristo, ha visto al Padre, es el mismo del Nuevo Testamento. Leo de nuevo el versículo 3. Él, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Cristo y del Padre, y la imagen misma de su sustancia, dice otra traducción, la naturaleza exacta, o la exacta reproducción de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Tú sabes qué es lo que te separa de Dios si no eres de Cristo? Lo que te separa de Dios es tu pecado. Declara sobre tu vida el pecado. Hay una proclamación sobre tu vida que dice básicamente: tú no eres digno de presentarte delante de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, establece un nuevo pacto, y ese nuevo pacto, por la sangre de Cristo, si tú crees que Jesús murió por tus pecados y resucitó conforme a las Escrituras, esos pecados son retirados de tu vida, y lo que impedía acercarte a Dios ya no está. Cristo, cuando muere, muere por tus pecados, pero cuando resucita y entra en los cielos, entra a tu favor. Y la entrada de Cristo es finalmente la punta de lanza que te permite tu entrada. Cristo entra en los cielos logrando redención eterna. Cristo, y todo esto que estoy diciendo, su muerte en la cruz, su resurrección y su entrada en los cielos, se resume en este versículo de la siguiente manera: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. No es solo la muerte en la cruz, es la muerte en la cruz, es la resurrección y su entrada en los cielos. Y fíjate cómo continúa. Todo esto significa la purificación de nuestros pecados, y termina diciendo: se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Antes de sentarse tenía que haber entrado. Entonces vuelvo a decir, Él murió por tus pecados, porque tus pecados impedían que tú te acercaras a Dios. Él murió por tus pecados, pero resucitó. Y no solo eso, Él entró, ascendió a los cielos y se presentó ante el Padre. Cuando se presentó ante el Padre, lo hizo por ti. Te abrió el camino para llegar a la presencia de Dios. Y cuando finalmente llegó a la presencia de Dios, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Cristo es superior a todo, sobre todo. Cristo es Señor. Él es el fiel. Y sus promesas son fieles. ¿Cuánto te ama Dios? La cruz de Cristo lo declara. De tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti. God loved you. Te ama. ¿Cómo tú sabes eso? How you know that? ¿Cómo lo sabes? Porque Cristo murió por ti. La dimensión del amor de Dios está dada por el acto de Cristo en la cruz. Pero ¿cómo tú sabes que esto es verdad? Porque Cristo resucitó. Y aquí hay un punto importante, hermanos. ¿Tú sabes qué pasó con los 12, a excepción de uno, que fueron los 12 apóstoles, que fueron testigos de esta cosa? De esto que tan grande,
de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, de su resurrección y de su ascensión, los 12, en realidad 11, porque uno solo murió de viejito, dice la historia, que fue Juan. Pero los otros 11, por sustentar esta historia, todos y cada uno los mataron. Los torturaron esperando que negaran el relato. Y finalmente los mataron porque mantuvieron fiel y firme el relato. La palabra mártir finalmente pasó a significar que originalmente era testigo hasta la muerte. Los 11 mantuvieron su testimonio hasta el final. ¿Cuál? Que Jesús era el Cristo que había resucitado. ¿Y tú sabes qué pasó con la generación que venía después? Después de los 12. A una gran mayoría los mataron. ¿Por qué? Porque creyeron en que los otros 11 habían dicho la verdad. Cientos de años, los primeros 3 siglos de la iglesia, ¿sabe lo que ocurría con los que creían que Jesús era el Señor, que había muerto y resucitado? A un gran porcentaje de esos seguidores los mataron. Y hay que ser muy idiota para mantener una mentira que les cueste la vida. ¿Y saben qué? Ellos no fueron idiotas, ni tampoco era mentira. La verdad es que Jesús es el Cristo. Amén. Murió por mis pecados y resucitó. Él es Señor. Amén. Fíjate lo que dice Hebreos 2:17. Ninguna religión te dice de su fundador, el fundador diga, yo soy Dios. Ninguna. A lo más te dicen, podemos llegar a ser como Dios. Lo mismo que repite la serpiente, o dice la serpiente a Eva. La misma mentira. La serpiente le dice a Eva, ¿sabes que puedes llegar a ser como Dios? Y las religiones falsas hoy día te dicen, ¿sabes que puedes llegar a ser como Dios? El budismo, el hinduismo y otras religiones orientales dicen básicamente lo mismo. Pero Jesús dijo de sí mismo, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta, dice Tomás. Y el Señor le dice, ¿tanto tiempo he estado entre vosotros? Una y otra vez declara de una u otra manera Jesús, el Cristo, que Él es Dios encarnado. Dice, pero fíjense, Señor, ¿por qué he de creer en esto? ¿Por qué he de creer en ti si tú no has pasado hambre, si no has transpirado, si no has sufrido tentación, si no te han presionado, si no te han avergonzado? ¿Por qué he de creer en ti si tú no has sufrido lo que el humano ha sufrido? Y el Señor me dice, mi hijo se hizo humano. Y Él sabe lo que es sufrir, lo que es ser tentado, lo que es pasar hambre, lo que es pasar sed, lo que es ser traicionado, lo que es ser avergonzado, ser llevado al límite, ser torturado. Él sabe lo que es quedar solo. Él sabe lo que es ser llevado hasta el límite, torturado hasta la muerte y seguir permaneciendo fiel, santo y justo. El Cristo, el Hijo de Dios, el Dios eterno hecho carne, sabe lo que es ser humano, uno que es y que sufrió
y fue traicionado. Y sin embargo, mantenerse fiel hasta la muerte. Por eso el texto en Hebreos 2 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Si tú me dices que Dios no entiende tu sufrimiento, yo te presento a Cristo. Porque fue tentado en todo. No hay dolor que tú hayas sufrido que Cristo no lo sufrió. No hay tentación que tú no hayas sufrido que Cristo padeció. No hay lágrima que tú no hayas llorado que Cristo lloró. No hay momento difícil que tú no hayas vivido que Cristo vivió. La diferencia entre tú y yo y Cristo es que nosotros pecamos frente a todas estas presiones. Sin embargo, Cristo permaneció fiel. Él nos mostró cómo vivir, cómo sufrir y cómo morir. Él nos dio ejemplo de vida y cuando muere establece su pacto, el pacto eterno, y es resucitado y establecido como nuestro sumo sacerdote que expía los pecados del pueblo. ¿Quieres limpieza? ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres perdón? ¿Quieres acercarte a Dios? Una amiga el otro día me dijo, yo soy tan pecadora que no me atrevo a hablar de esto. ¿Sabes tú qué? No importa cuán pecador o pecadora sea, Dios siempre está dispuesto a escuchar al hombre y la mujer que se rinde a Él. Dios no da la espalda a aquel o aquella que viene al Padre buscando perdón. Dios siempre acoge a aquel que arrepentido viene delante de su trono. Dios nunca rechaza a aquel que se acerca con un espíritu contrito y humillado. Él siempre recibe a aquel que busca y clama perdón. Nunca lo rechaza. ¿Entendiste esto? Si entendiste esto que te estoy diciendo, quizás no entendiste todo lo que prediqué, enseñé hoy día, pero si entendiste esto pequeño, que Dios nunca rechaza al corazón humillado y contrito, tu única respuesta ha de ser acercarte a Dios de manera humillada y contrita, porque Él no te va a rechazar. Como dije al comienzo, el problema es que no entiendas la Biblia, es que lo que entiendes no actúas conforme a ella. Ese es el gran problema. El problema no es tu falta de comprensión, es tu falta de obediencia. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres fiel, tú prometes y cumples tus promesas. Señor, estamos como comunidad, estamos pasando tiempos difíciles. Necesitamos de ti desesperadamente y nos damos cuenta de ello. Protégenos en todo sentido de la palabra. Protégenos de enfermedad. Protégenos de persecución.
ya sea por el color de nuestra piel o por nuestro origen étnico. Protégenos, Señor. Guárdanos de todos los peligros, Señor, y permítenos reflejar el carácter de Cristo ante las situaciones complicadas que vamos a vivir. Bendícenos, Padre. Prospéranos a pesar de todo. Prospéranos en todos los sentidos. Y Padre bueno, trae restauración en nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestros hijos, en todo sentido. Bendice, Señor, nuestras vidas. Produzca en nosotros un anhelo de ti y una certeza de que tú estás con nosotros. Danos un corazón contrito y humillado, un corazón que se conmueve con tu palabra. Bendícenos, Señor. Y de nuevo, bendice a nuestras generaciones futuras. Bendice a nuestros hijos y a los que vendrán. Que tu presencia sea notoria en medio nuestro. En el nombre del Señor Jesús.